día de hoy yo quiero compartir una palabra que Dios me habló hace algunas semanas, unos días. Y la base bíblica, voy a leer solamente un versículo, pero vamos a hablar sobre casi todo el capítulo de Éxodo 14. Dice Éxodo 14:15, si está anotando puede poner ahí la nota. Éxodo 14:15 dice: luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Repito nuevamente: luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Yo he titulado esta prédica ¿orar o avanzar? Y ante esa pregunta, pues evidentemente puede haber muchas respuestas. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más conveniente, orar o avanzar? ¿Qué me dirían? Orar, dicen por aquí. Avanzar orando, dice Andrea. Las dos cosas. ¿Cuál sería el orden correcto? ¿Sí? Mire, cada uno de nosotros podemos pensar que la una o la otra es lo mejor, orar o avanzar. Y muchas veces eso depende de las circunstancias y el momento que se está viviendo. Pero sabes que sobre todo depende del proceso en el cual Dios nos está llevando. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de procesos? ¿Sí? Dios empieza algo y lo va completando. Dios no hace magia, no hace las cosas de un momento para otro, hace milagros. Pero muchas veces en nuestra vida Dios nos permite pasar por procesos. Y esos procesos tienen que ver con situaciones en las cuales Él quiere formar nuestro carácter. Hace algunos años aprendimos como iglesia que Dios no responde a necesidades, sino a oraciones. Y la palabra de Dios establece que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, la respuesta correcta para saber si debemos seguir orando o avanzar con convicción a lo que Dios nos ha mostrado, depende de la certeza de lo que Dios nos está mostrando en un determinado momento. Quizá muchos de nosotros hemos sido testigos de lo que sucede cuando avanzamos sin haber orado. ¿Les ha pasado? Que dicen: no, se me hace que es por aquí, te avientas y no oraste, no pediste dirección a Dios, y luego después dices: no, creo que no era por ahí. Y luego queremos culpar a los demás, a las circunstancias o incluso a Dios de las malas decisiones tomadas. Es un hecho que no debemos avanzar sin orar y tener la certeza de que Dios nos manda en determinada dirección, aunque no tengamos muy claro el panorama. Sí, a veces Dios nos dice avanza y nosotros decimos: Señor, pero no veo nada claro. Pero Dios nos dice avanza. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener fe. Dios no ha prometido ausencia de problemas, sino que ha prometido estar con nosotros en medio del valle de sombra y de muerte. Pero así como es peligroso avanzar sin orar, también lo es no avanzar cuando después de haber orado tenemos una palabra de parte de Dios de que debemos movernos. Esta mañana quiero compartir con ustedes por qué debemos avanzar con confianza cuando hemos recibido la respuesta de Dios a nuestra oración o tenemos una palabra precisa de su parte en cierto aspecto de nuestra vida. Si ves la respuesta de Dios a tu oración, no vuelvas a pedir confirmación. Cree solamente y avanza para poder ver la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces esta mañana yo quiero que nos centremos en esa parte. Debemos avanzar una vez que hayamos orado y hayamos recibido una palabra de parte de Dios. Ahora, ¿por qué debemos avanzar con confianza? Y yo quiero compartirte en esta mañana 4 puntos que yo puedo identificar en este pasaje. Primeramente, debemos avanzar con confianza porque Dios tiene planes y quiere cumplir su propósito a través de nosotros. Mira los primeros versículos del capítulo 14. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones: ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca
de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen ahí a lo largo de la orilla, frente a Baal Zephón. Entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Dios tiene planes y Él quiere cumplir sus propósitos. Y sabes que nosotros somos parte de un propósito más grande, y ese propósito es manifestar la gloria de Dios. Ahí en el versículo 4, en la segunda parte, dice: lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Nuestra vida tiene un propósito. Y a lo mejor tú puedes decir: sí, mi propósito en la vida es ser exitoso, es alcanzar ciertas metas, es lograr ciertas cosas. Sabes, hace algún tiempo yo leí una frase que se me hizo bien impactante. Y dice que el peor fracaso en la vida es ser exitoso en las cosas incorrectas. El peor fracaso en la vida es ser exitoso en las cosas incorrectas. Aquello que tú determinas como un éxito tiene que estar alineado a los principios de Dios, a los propósitos de Dios. Si no, entonces tú te vas a encontrar que estás haciendo cosas que no disfrutas y que dices: pero ¿por qué si tengo todo lo que yo quiero, no siento esa plenitud en mi vida? ¿Sabes por qué? Porque esa plenitud solamente la da Dios. Y esa plenitud la alcanzamos cuando nuestra vida cumple el propósito que Dios tiene. Nosotros, dice la palabra, fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Nuestra vida tiene que honrar a Dios, nuestra vida tiene que dar testimonio de quién es Dios. Si tú estás tan agotado en tu vida y dices: pero es que no sé por qué me siento así, no sé por qué siento que no tengo plenitud en mi vida, aunque tengo muchas cosas, pues quizá es por eso, porque estás teniendo éxito en las cosas equivocadas, porque estás buscando no lo que Dios quiere para ti, sino lo que tú quieres para tu propia vida. Y cuando nosotros vemos esta parte, este pasaje donde el Señor tiene planes y le dice a Moisés: mira, esto va a pasar. Dios muchas veces revela lo que va a pasar, pero otras veces no nos revela todos, solamente nos da el siguiente paso y nos dice: avanza, ¿sí? Pero nosotros tenemos que confiar. Ahora, dijimos, es bueno avanzar con confianza después de haber orado y saber que Dios nos está moviendo en determinada dirección. Y esto lo digo porque hay veces que nosotros estamos orando por algo y luego vemos una respuesta de parte de Dios y dudamos. Y decimos: ¿será que esto es la respuesta a lo que yo estaba pidiendo? ¿O será que tengo que pedir una confirmación? Porque luego somos muy buenos para pedir confirmación a Dios de las cosas. Sí, en ocasiones nos aventamos sin preguntar nada, y en ocasiones cuando preguntamos y Dios nos contesta, le queremos pedir una confirmación. Sí, estamos como Gedeón, que se le aparece el ángel del Señor y le dice: varón esforzado y valiente, aunque Gedeón estaba escondido. Sí, pero el ángel le dice: varón esforzado y valiente, porque estaba viendo el potencial en la vida de Gedeón. Y luego Gedeón empieza a pedir señales, si será él el que tiene que hacer la obra de Dios. Entonces muchas veces nosotros estamos orando por algo, y cuando vemos una respuesta, a veces no la alcanzamos a identificar. Y entonces alguien nos dice: oye, pero mira, esto es por lo que tú estabas orando. Y decimos: ¿realmente será? A ver, le voy a pedir a Dios que me confirme. Hay momentos para orar y lo tenemos que hacer, pero hay momentos para avanzar. Una vez que Dios nos da la respuesta en algo, nosotros tenemos que avanzar, no podemos quedarnos donde mismo, ¿sí? Ahora, fíjense, Dios lleva las cosas al terreno donde Él quiere. El Señor endureció el corazón del faraón, ¿sí? Dice en el versículo 8: quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón.
Cuando el pueblo está frente al mar, en este pasaje, fíjense cómo empieza el capítulo diciendo que Dios le habla a Moisés y le dice lo que va a pasar. ¿Sí? Dios nunca perdió el control de la situación, porque a veces a nosotros nos parece que Dios pierde el control y decimos, es que esto ya se le salió de control al Señor. No, a Dios nunca se le salen las cosas de control. Eso tenemos que tenerlo bien claro. En este pasaje empieza Dios hablándole a Moisés y diciéndole lo que va a suceder, ¿sí? Y entonces ahí se ve claramente en estos primeros versículos que leemos que Dios tiene un propósito y Él dice, y yo me voy a glorificar en el faraón y en todo su ejército. Entonces cuando parece que las cosas se salieron de control, en realidad es porque Dios llevó las cosas al escenario que Él quería llevarlas. Dijo, a ver, aquí los voy a poner y aquí voy a poner al ejército del faraón. Así que nosotros tenemos que avanzar con confianza, porque si Dios puso las cosas en ese terreno es porque Él se va a glorificar, ¿sí? A veces nosotros vemos y vemos en nuestro país, por ejemplo, cómo están las cosas y decimos, es que todo está fuera de control para el gobierno y para nosotros, pero para Dios no. Dios sabe todo lo que está sucediendo. Él tiene bien claro cuál es el panorama. Ahora nosotros tenemos que creerle a Dios y avanzar con confianza. Hace años que estamos pidiendo porque Dios levante en el gobierno gente con convicciones de quién es Él, gente firme que se pare y diga, esto es así porque así tiene que ser, no porque alguien más le dice cómo tiene que ser. Y en medio de esta situación nosotros vemos que están sucediendo cosas en el gobierno y tenemos que creer que es Dios obrando en eso, ¿sí? Porque Él lleva las cosas al terreno que Él quiere. Ahora, con Dios nada sucede por casualidad. ¿Cuántos saben eso? Dios tiene planes siempre y sus propósitos se van a ir cumpliendo, ¿sí? Yo les hablaba ahorita y así lo creo yo firmemente. Dios es un Dios de procesos. Así que estamos en un proceso que Dios quiere completar. Y el pueblo de Israel en este pasaje estaba en un proceso que Dios quería completar. Por eso lo estaba llevando a ese punto, ¿sí? El número 2, por favor, si me ayudan ahí en la proyección. Y miren estos versículos. Dice, cuando al rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Versículo 9. Los egipcios persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar, cerca de Pihar Hirot, frente a Baal Zephón. Ahora, ¿por qué Israel estaba acampando ahí? ¿Se acuerdan? Porque Dios le dijo a Moisés que los llevara a acampar ahí. Entonces, dijimos, Dios no pierde el control. Él tiene planes, Él tiene procesos. Y entonces Él dijo, lleva al pueblo ahí, yo voy a levantar al ejército de Faraón para que los persiga y yo me voy a glorificar en ellos, ¿sí? Entonces, nada sucede por casualidad para Dios. Dios genera las circunstancias a nuestro alrededor, ¿sí? A veces nosotros decimos, es que esto es circunstancial para nosotros, pero para Dios es parte de un proceso. Él acomoda las cosas como Él quiere. Él es soberano y eso tenemos que entenderlo. Así que si Dios, el soberano, el creador de todas las cosas, nos dice que avancemos, ¿qué tenemos que hacer? Avanzar. Es cierto, a veces estamos llenos de temores, a veces estamos con situaciones que decimos, híjole, ¿y será realmente que Dios me indica que me mueva en esa dirección? Bueno, si tienes duda, ¿qué dice la Biblia? Si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, ¿sí? Pero una vez que Dios te confirme, entonces tú tienes que avanzar. Y yo tengo que avanzar en ese sentido. No tengas temor, Dios tiene el control de todo, ¿sí? Ahora, Él nos va a llevar a avanzar cuando Él sienta, cuando Él sabe que estamos listos. Dios nunca nos va a exponer a algo, ¿sí? Dios nunca nos va a poner en peligro,
Por eso muchas ocasiones Dios no nos responde a lo que nosotros le pedimos, porque no estamos listos para recibirlo. Y si Dios no lo diera, sería exponernos a otras cosas. Sí, es como cuando aquellos que tenemos hijos nos dicen: yo quiero cortar la carne ahí cuando vamos a hacer la cocina. Oye, no, espérame, tú no sabes manejar un cuchillo. ¿Sí? No, es que yo quiero manejar, dicen los adolescentes. Sí, pero no estás listo para asumir una responsabilidad de ese tipo. Y entonces esas pequeñas muestras nos hacen ver que Dios siempre cuida de nosotros y Dios no nos va a exponer. Muchas veces las situaciones van avanzando y Dios nos dice: a ver, todavía no estás listo, aguanta poquito. No, Señor, pero ya dame lo que yo quiero. Aguanta poquito, ¿sí? Espera. Y nos va preparando y va forjando nuestro carácter. Y cuando estamos listos, entonces ahora sí nos lleva a la siguiente parte. Mire, el pueblo iba avanzando, ¿sí? Dios sabía a dónde los quería llevar. Y entonces me llama la atención que ahí en el versículo 2 dice: ordénales a los israelitas que den la vuelta. ¿Qué idea nos da dar la vuelta? Que ya iba avanzando y tiene que dar la vuelta, ¿sí? Es decir, como diciendo: a ver, espérame, regrésense porque acá es donde yo los quiero. Sí, den la vuelta y acampen en este lugar. Es decir, Dios podía haberlo hecho de otra manera, pero aquí vemos, ¿verdad?, en este pasaje que Dios dice: yo quiero glorificarme en la vida de Faraón. Y entonces cuando Él está listo, cuando nosotros estamos listos, Dios dice: ok, ahora sí lo voy a hacer. Y entonces nos pone en el lugar donde nosotros tenemos que hacer algo y tenemos que marcar una diferencia. Entonces estamos en ese proceso que Dios quiere completar, ¿sí? Por eso es importante que sigamos avanzando. Pero ¿sabes qué? Además de eso, tenemos que avanzar con confianza, porque Dios está con nosotros a pesar de las dificultades. Dios está con nosotros, no importa lo que suceda en nuestra vida. En el versículo 10 dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Ellos que habían salido de Egipto, y dice más atrás en este pasaje, dice: con las manos en alto, en señal de victoria, cuando salieron el pueblo de Israel, ¿sí? Fíjese, quiero que vea, que se imaginen esta escena. O sea, ellos habían durado en Egipto 430 años como esclavos. Moisés hizo una labor frente al faraón de decirle: deja ir al pueblo, y pasaron muchas plagas antes de que Faraón decidiera dejar ir al pueblo, ¿sí? ¿Cuándo el faraón dejó ir al pueblo? Cuando Dios ya no endureció su corazón. ¿Se acuerdan que cuando después de cada plaga el faraón decía: sí, ya que se vayan? Y entonces dice la palabra: pero Dios endurecía el corazón de Faraón y luego no los dejaba ir. Todo parte de un proceso, ¿sí? Tuvieron que pasar 10 plagas hasta que Dios dijo: que ya no voy a endurecer el corazón de Faraón, que se vaya el pueblo. Pero luego después dice: bueno, ahora voy a volver a endurecer el corazón de Faraón para que vaya y los persiga. Y el pueblo que ya había pasado todo lo de las plagas y que había salido de Egipto y que había avanzado un trecho en su camino hacia la tierra prometida, de repente está frente al mar y voltea y ve a los egipcios que viene tras ellos. Ahora, no eran unos cuantos egipcios, lo leímos ahorita, eran 600 carros de caballo, ¿sí? Eran jinetes y era todo un ejército poderoso. Recordemos que en ese tiempo el imperio egipcio era el más poderoso del mundo. Y entonces todo ese arsenal venía detrás del pueblo de Israel. Y una cosa natural que sucede en la vida de las personas que dejan de ver a Dios y ven las circunstancias, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí? Tuvieron pánico, no dice que tuvieron temor, tuvieron pánico. Entraron en una situación de desesperación, entraron en una situación de temor. Y ellos voltean, ven al ejército que viene, por el otro lado ven el mar, y entonces
Imagínense, el panorama debe haber sido muy complicado para ellos. Pero en medio de esas situaciones difíciles que tú estás viviendo, en medio de ese problema en el cual tú te encuentras y tú dices, híjole, es algo que yo no puedo superar, tú tienes que saber que Dios está contigo. Porque Él así lo ha prometido. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo dije hace rato porque lo expresa así el salmista en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la certeza que nosotros debemos tener. Dios está con nosotros a pesar de las dificultades. No hay nada que nosotros podamos tener frente a nosotros que nos haga tener temor que Dios no lo pueda quitar, porque Dios es poderoso para hacerlo. Ahora, ¿qué sucede cuando hay temor en nuestra vida, cuando hay problemas? Esto genera queja, esto genera frustración, y delante de Dios podemos ir y renegar y quejarnos. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Después de que ellos se llenaron de pánico por aquella escena que estaban viviendo, le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Ahora resulta que Moisés los obligó a salir de Egipto. Pero ¿saben qué? Cuando estamos asustados, cuando estamos en una situación de temor, decimos muchas cosas. Y nosotros tenemos que aprender a echar fuera el temor. Dice la Biblia que el verdadero amor echa fuera el temor. Y ese verdadero amor viene solamente de parte de Dios. Y cuando nosotros entendemos que nuestra vida le pertenece a Dios, y cuando nosotros entendemos que Él quiere lo mejor para nosotros, entonces no va a haber situación en nuestra vida que pueda producir un temor a ese grado de nosotros renegar, de nosotros enojarnos contra Dios. Tenemos que ir avanzando en ese proceso de entender que Dios usa todas las circunstancias alrededor para mostrarnos su amor, para mostrarnos su misericordia, para mostrarnos su gloria. El pueblo estaba en una situación muy difícil porque ellos pensaban que iban a morir. Ellos no alcanzaban a ver cómo Dios iba a obrar en ellos, cómo Dios los iba a salvar. Y ellos lo único que veían era por un lado el mar y por otro lado el ejército. Y ellos sabían que el ejército no iba a venir a decirles, oigan, ¿y qué les parece si se regresan? No, el ejército venía a acabar con ellos. Ellos así lo sentían. Ahora, en medio de esa situación, ellos recordaron lo que pasaba en Egipto. Y entonces ellos dijeron, versículo 12, ¿no te dijimos que esto pasaría cuando estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Yo les dije ahorita, cuando uno está enojado, cuando uno está temeroso, uno dice cualquier cosa. Y ellos, el pueblo de Israel, que había sido esclavo durante más de 400 años y había sido liberado y ahora se vuelve a enfrentar a una situación complicada, dice, mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. Mejor nos hubiera sido seguir siendo esclavos de los egipcios. Y nosotros podemos decir, híjole, de veras que el pueblo de Israel no entendía. Pero sabes que no somos nosotros mejores que ellos, ¿eh? Si nosotros trasladamos eso a nuestro tiempo, a mí me ha tocado escuchar personas que dicen, no, pues mejor no sería cristiano, porque antes que no era cristiano y que hacía lo que me daba mi gana me iba bien, y ahora que trato de seguir a Dios, que trato de obedecerlo, me viene un problema tras otro, tras otro. Esa es una concepción equivocada de las cosas. Porque si le hubiera ido tan bien, pues no estaría donde está ahora, ¿verdad? Porque mire, cuando una persona siente que le va bien y tiene un encuentro con el Señor, dice, no, aquello que yo tenía en realidad no representa nada. Conocer a Dios es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Entregar nuestra vida al Señor es lo mejor que podemos hacer. Y aunque vengan tiempos difíciles, Dios ha prometido estar con nosotros.
Y lo está. Y Dios está con nosotros. Y esta semana a mí me tocó escuchar el testimonio de unos amigos que dicen: mira, no importa la situación que estoy viviendo, en lo económico, en lo laboral, en lo relacional, en lo social. Dice, porque lo que estoy viviendo al interior de mi familia, no lo cambio por nada. Y eso es un testimonio del poder de Dios. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que esa parte que están viviendo, aunque quizá haya muchos problemas alrededor, ellos tienen algo que antes no tenían, y es la presencia de Dios en su vida. Y eso es algo que los llena y es algo que les permite tener la esperanza de que las cosas van a cambiar y de que tiempos mejores van a venir. Pero entonces ahora sí ellos van a estar preparados, porque esa integración en su familia, porque ese disfrute que han tenido en su familia los prepara para cosas nuevas que vienen de parte de Dios. Cuando nosotros podemos experimentar la presencia de Dios, sabemos que nada va a ser igual y nunca vamos a estar pensando en regresar a lo que antes teníamos. Pero el pueblo de Israel estaba en una situación donde decía: es que mejor nos hubiera sido quedarnos allá. Era mejor ser esclavos en Egipto que ser un cadáver en el desierto, porque ellos tenían su confianza en ellos mismos, en lo que ellos podían hacer, y evidentemente eso no los iba a sacar del problema en el que ellos estaban. Ahora mira, yo te quiero decir otra cosa. Dios pone alrededor de nosotros personas para animarnos, para aumentar nuestra fe, para hacernos crecer, para desafiarnos, ¿sí? Y eso lo vemos también en este pasaje. Versículo 13: pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Esa es la palabra que Moisés tenía para el pueblo, ¿sí? En medio de una situación tan complicada, Moisés, quizá con sus propios temores que él tenía, tuvo la valentía de pararse delante del pueblo y darle una palabra de ánimo. Porque sabes que eso es lo que hace Dios. Pone cerca de ti personas que te van a animar en los momentos de mayor dificultad. Ahora, tú tienes que estar atento para escuchar la voz también de esas personas, para escuchar a Dios hablándote a través de ellos. Es cierto, a veces hay personas a las que nosotros no consultamos en ciertas situaciones porque ya sabemos lo que nos van a decir, ¿sí? Y a veces vamos con algún líder y luego nos dice: mira, tienes que hacer esto. Y decimos: ¿sabes qué? Le voy a preguntar a otra persona. Y luego voy con el otro y le pregunto: ¿por qué? Porque no me gustó lo que me dijo aquel. Pero sabes que lo que te lo dijo para ayudarte, te lo dijo para que tú crezcas en tu fe, para que tú desarrolles carácter. Identifica a esas personas que Dios ha puesto alrededor de ti. Y aquellos a los que no te gusta escuchar, es a los que más atención les tienes que poner. Es como los papás. A veces los hijos se cansan y dicen: es que ya no me digas nada. No, es que sabes que te tiene que decir. Y no te va a decir lo que te gusta, pero te va a decir lo que necesitas escuchar. Y muchas veces Dios levanta líderes alrededor de nosotros, y esa es la función de ese líder. Vas a decir: pero ¿por qué eres tan duro? No importa, así tiene que ser. Y esas personas que te dicen lo que tienes que hacer, aunque a ti no te guste, son aquellas personas a las que tú un día les vas a agradecer y vas a decir: qué bueno que me dijiste eso, porque era lo que yo necesitaba escuchar en ese momento. Sí, es como en la escuela. Aquellos maestros a los que más miedo les teníamos, a los que no queríamos encontrarnos, quizás es a los que más recordamos y decimos: este maestro marcó algo en mi vida. Pero nosotros tenemos que saber que por encima de todas estas situaciones que pasan, Dios está con nosotros. Él lo prometió y Él lo cumple. Pero tenemos que estar listos para acercarnos a Él. Ahora, ¿por qué más debemos avanzar con confianza? Bueno, para mostrar quién es Dios. Debemos avanzar con confianza para mostrar quién es Dios. Miren, versículo 15 al 18. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí?
Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrá que yo soy el Señor. Si el pueblo no hubiera avanzado, todo eso no hubiera pasado. Dijimos al inicio de esta prédica, tú y yo estamos en esta tierra para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero si nosotros no avanzamos a hacer la obra que Dios nos manda, quizá mucha gente no conozca a Dios. Quizá mucha gente no sepa que hay un Dios que los ama y que está cercano a ellos y que está al pendiente de ellos. Y a veces nosotros nos detenemos por los problemas y Dios nos dice avanza, y nosotros decimos no, Señor, pero todo está, las circunstancias, todo está para que no avance. Y Dios nos dice avanza, avanza, porque es la manera en que yo voy a mostrar mi gloria. Este escenario yo lo vi en una película. Yo no sé si ustedes vieron aquella película de los 10 mandamientos, y si en la película es impresionante, no me quiero imaginar qué sería en la vida real. Porque uno dice, a ver, cuando el agua se quita, pues queda el lodo, ¿cierto? Pero dice la Biblia que ellos pasaron en tierra seca. O sea, no había duda de que Dios había quitado el agua de ahí, ¿sí? Y como lo narra aquí en la palabra, dice que un viento sopló fuertemente y que el agua se abrió y se dividió como dos columnas, a un lado y al otro. Hay momentos para avanzar después de haber orado. Si no te lances nada más así a las cosas. Si no oraste, ten cuidado en avanzar. Pero si tú oraste y si tú tienes la certeza que Dios te ha contestado, aunque no veas que el mar se ha abierto, tú avanza. Porque eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Le dice Dios, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos que marchen, a los hijos de Israel. Dice, y tú extiende tu vara y toca el mar. Pero mientras Moisés no lo hacía, el mar no se abrió, ¿sí? Aunque ellos tenían una palabra de Dios, lo que abrió el mar fue el avance del pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros vemos los problemas delante de nosotros y Dios nos dice, avanza, ya te di la victoria. Señor, pero todavía no se quita esto, avanza. Y nosotros nos quedamos inmóviles ante las cosas y nunca damos ese paso que va a hacer que las aguas se abran. Nunca damos ese paso que va a hacer que el mar se abra delante de nosotros por el temor que hay en nuestra vida. Tenemos que creer y que avanzar para que la gloria de Dios se manifieste. Y ¿sabes qué? Hay situaciones que Dios va a empezar a mover para mostrar su respaldo, y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso. Fíjense lo que pasó. Versículo 19, entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. ¿Sí? Dios hace que las cosas empiecen a cambiar para que nosotros veamos que Él tiene el control. Todo esto que iba pasando, la nube estaba sobre los israelitas, el ángel del Señor iba al frente, y dice que se ponen en la parte de atrás para protegerlos, ¿sí? Porque venían los egipcios. Entonces todo eso se acomoda, y entonces Moisés, versículo 21 dice, luego Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando avanzaron. Si el pueblo se hubiera quedado pasmado, porque no hay otra manera de decirlo, entre el mar y los egipcios, el mar no se hubiera abierto.
tenían la palabra de Dios, tenían la certeza de que Dios les había dicho por medio de Moisés que eso iba a pasar. El ángel del Señor se había puesto atrás de ellos para protegerlos, pero ellos, si no avanzan, no sucede nada. Y yo quiero decirte en esta hora, ese mar que se ha puesto delante de ti, ante el cual tú dices, es algo inmenso que yo no puedo superar, es algo tan grande que yo no lo puedo superar. Puede ser un problema de salud, puede ser un problema económico, puede ser un problema relacional con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia extendida. Hay muchas cosas que vienen a representar ese mar delante de nosotros. Y estamos con temor de decir, pero ya no hay salida, esto ya se acabó, aquí ya no hay más que hacer. Y Dios nos dice, avanza. ¿Sí? Ahora, si tú no has recibido esa palabra de Dios que te dice avanza, quizá la estás recibiendo ahorita, o quizá tengas que meterte en un tiempo de búsqueda del Señor, porque hay cuestiones muy específicas entre tú y Dios que necesitas resolver. Y cuando Dios te dé esa palabra, tú tienes que creerla, porque mira, el mar pueden significar muchas cosas en tu vida. El mar puede ser aquello que tú dices, esto no lo mueve nadie, esto es imposible de que suceda, esto ya no va a cambiar. Pero cuando tú tienes una palabra de Dios que te dice avanza, tú tienes que creerle a Dios. Y en cuanto tú avances, ese mar va a ser abierto delante de ti. Ese mar se va a quitar, porque es cuando Dios va a hacer el milagro, es cuando Dios va a hacer que las cosas sucedan. Y fíjense lo que dice Dios: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Es decir, cuando Dios te da la palabra, no te va a dejar solo tampoco. Ya se abrió el mar, y luego ¿qué, Señor? Ahí está. Dice que iba la columna de nube e iba la columna de fuego guiando al pueblo. Es decir, Dios te va a guiar en medio de ese mar que tú vas a atravesar. Porque eso que representa algo desconocido para ti, dices, bueno, ¿y qué va a pasar cuando yo avance? Pues avanza. Avanza y ten la certeza de que Dios va a ir contigo. Dios no te va a dejar. ¿Sí? Imagínense otra vez que Dios dijera, a ver, ya se abrió el mar, bueno, pues háganle como puedan, yo ya me voy. ¿Sí? No, dice que Dios iba con ellos en medio del mar, ¿sí? Con aquel espectáculo impresionante que seguramente ellos estaban viendo, que no entendían lo que pasaba. Dios iba con ellos. Entonces, cuando tú empieces a avanzar en lo que Dios te dice y tú empiezas a ver que ese problema se va quitando de tu vida, Dios va a estar ahí contigo. Dios te va a acompañar, Dios te va a guiar, Dios te va a mostrar el camino y va a seguir ayudándote para que tú avances, para que tú sigas hacia donde Él te quiere llevar. Pero depende de nosotros, si le creemos a Dios o no le creemos. Quiero ser muy enfático en esto. Tú tienes que orar para pedir dirección a Dios. No te avientes nada más así a hacer las cosas. Y si Dios no te contesta, es porque a lo mejor Él quiere seguir trabajando algo. Ponía el ejemplo yo ahorita, ¿verdad? De los adolescentes que le dicen al papá, es que ya quiero manejar. Espérate, todavía no es tiempo. Espérate, necesitas aprender otras cosas. Y a veces Dios así nos tiene a nosotros. Señor, es que mira esto, aquello. Y Dios nos hace sentir que tenemos que esperar porque no estamos listos. Pero una vez que estamos listos, entonces Dios nos dice, ok, vamos a avanzar, vamos adelante. Y ahí es cuando no podemos nosotros detenernos a pensar, ¿y será que ahora sí? ¿Ya Dios me está dando esto? Mire, yo no sé cuántos de los papás que están aquí hicieron el ejercicio cuando sus hijos estaban pequeños, de ponerlos en un lugar alto y decirle, aviéntate, yo te cacho. ¿Sí? La primera vez el niño no se quería aventar muy bien.
¿cierto? Había temor, decía, y si me cacha, y si hacía así como que de a poquito. Pero cuando el niño sintió la primera vez de ese brinco, que el papá lo cachaba, que la mamá lo cachaba, entonces se aventaba sin ningún problema. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando Dios nos dice, a ver, avanza. Y al principio hay temor en nuestra vida. Y decimos, ay Señor, ¿será que sí me vas a agarrar? ¿No me vas a dejar caerme? Pero cuando nosotros empezamos a experimentar eso, de que Dios está ahí para respaldarnos, entonces cada vez con mayor facilidad nosotros nos aventamos a seguir la palabra de Dios. Ahora tú me vas a decir, bueno, pero ¿cuánto se necesita para eso? No sé, es un proceso que tú tienes que pasar. Cada quien vive un proceso diferente. Tú podrás saber cuándo vas a confiar en Dios, pero la palabra en esta mañana nos muestra, nos dice, si Dios te da una palabra, avanza. No te detengas, avanza, créele al Señor y entonces eso va a suceder. El mar se va a abrir y Dios va a ser glorificado. A pesar de las circunstancias que haya habido en nuestra vida, Dios va a mostrar su poder y Dios va a mostrar su gloria. Voy a pedirle a los músicos si me acompañan por favor aquí al frente. Mira, los milagros son la combinación de dos factores muy importantes. Por un lado está la fe de quienes los experimentan, pero por el otro lado está el poder sobrenatural de Dios que los realiza. Vemos que la historia del pueblo de Israel está llena de situaciones donde debían tomar decisión si creerle o no a Dios respecto de lo que les mandaba hacer. Y nuestra historia actual es muy similar al pueblo de Israel en ese sentido. El propósito de esta prédica es mostrarnos que hay momentos en nuestra vida que debemos avanzar después de haber orado por algo que Dios nos muestra y ver que es una respuesta a nuestra oración. En ese momento debemos tomar acción y avanzar hacia aquello que Dios nos ha revelado. Dios no siempre va a abrir el mar delante de nosotros, aunque tiene el poder para hacerlo. Más bien nos va a poner en situaciones donde debemos ejercer nuestra fe y desarrollar el carácter necesario para avanzar con determinación, creyendo que Él hará aquello que nosotros vemos como un imposible. ¿Estás listo para ejercer tu fe? ¿Estás listo para avanzar frente al mar que tienes delante de ti? ¿Estás decidido a avanzar para mostrar la gloria de Dios? ¿Qué te detiene? Si no has recibido una confirmación de parte de Dios, entonces busca esa confirmación de parte de Dios. Pero si Dios ya te dio esa confirmación, esa palabra de fe, entonces créele y avanza a donde Dios te quiere llevar. Hay que creerle a Dios. Él quiere manifestar su poder y su gloria. Voy a pedirte que te pongas de pie, por favor. Yo quiero que tú medites ahí donde estás, en esa situación que te está agobiando, en esa situación ante la cual tú te has frenado y dices, esto es algo imposible para mí, yo no lo puedo hacer. Esto es algo que me detiene de cumplir el propósito de Dios. Y no veo cómo poder salir de esto. Quiero decirte algo, Dios puede hacer que ese mar se abra delante de ti. Pero tú tienes que creerle. Si tú no has recibido una confirmación de parte de Dios para avanzar, yo te voy a pedir que en esta tarde tú ores pidiéndole a Dios eso. Que tú le digas, Señor, este problema que yo tengo, no sé cómo lo voy a resolver. Necesito que me muestres si tengo que avanzar o si tengo que hacer algo antes. La Biblia dice que si estamos faltos de sabiduría, la pidamos al Señor. Dice, y Él da abundantemente y sin reproche. Así que si tú no sabes cómo hacer, yo quiero en esta tarde que tú ahí donde estás hagas una oración y le digas, Señor, muéstrame cómo puedo avanzar. Muéstrame cómo puedo superar este mar que tengo enfrente de mí.
Quita todo temor de mi vida para saber que tú estás en control de las cosas y que lo que para mí parece imposible, para ti no lo es. Empieza a hacer tu propia oración ahí donde estás. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque en medio de los problemas, en medio de las dificultades, tú has prometido enviar tu palabra para que nos sane y para que sea un refrigerio para nuestras vidas. Y esa palabra solamente tú la puedes soltar, porque es una palabra que produce vida, es una palabra llena de esperanza. Así que, Señor, en esta tarde yo te pido que desates una palabra sobre la vida de mis hermanos que están pidiendo que tú les muestres qué es lo que tienen que hacer en determinada situación. Señor, nosotros no conocemos todas las cosas, pero tú sí. Tú ves cada corazón, tú escuchas cada oración, y para ti nada resulta imposible. Y aquellos, Señor, que con un corazón sincero te buscan, tu palabra dice que tú no los desprecias. Así que, Señor, en esta tarde yo te pido que tú te manifiestes a la vida de cada uno de aquellos que están pidiendo que les muestre, Señor, una palabra de esperanza, una palabra de vida, que les muestre, Señor, algo que a ellos los anime a saber que tienen que avanzar para cumplir el propósito que tú tienes en su vida. Señor, gracias porque en medio de nuestra desesperación podemos clamar a ti y tú nos escuchas, porque en medio del problema más complicado que nosotros podamos tener, tú escuchas nuestra oración. Señor, no hay nada imposible para ti. Y en esta tarde yo te pido que tú reveles, Señor, tu palabra, tus propósitos a mis hermanos, y que ellos puedan saber cómo avanzar en medio de la situación que ellos están viviendo, en medio de la situación complicada que se está presentando en su vida. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, porque podemos confiar en ti, porque podemos, Señor, saber que tú estás moviéndote en este lugar. Bendito seas. Quiero hacer otro llamado para aquellas personas que en este tiempo han sentido que Dios los llama a avanzar en algo. Mira, la vida cristiana es un proceso de crecimiento. Dice la palabra que aquel que inició en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tú sientes que te has estancado en tu vida cristiana, en tu avanzar, en tu crecimiento espiritual, es momento de avanzar. Es momento de avanzar, no te puedes quedar ahí. Dice la Biblia que todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Quizá hay cosas de nuestro carácter, quizá hay cosas en nuestra vida que Dios necesita cambiar en nuestra mente. Romanos 12:2 dice: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. A lo mejor tus prioridades no están bien orientadas, no están bien identificadas, y tú estás haciendo cosas y sientes que no hay una plenitud en tu vida. Esa plenitud solamente te la puede dar el Señor, pero tú necesitas avanzar, necesitas crecer. Así que yo voy a invitarte, si tú estás en una situación así, en cualquier área de tu vida que tú necesitas decir: yo voy a dar un paso más, yo quiero avanzar un paso más en lo que estoy haciendo, porque siento que ya me estanqué. Yo te voy a pedir que pases aquí al frente y no te sientas exhibido. No sientas que dices: es que no quiero pasar porque luego todos van a ver que yo necesito avanzar. Qué bueno poder avanzar, qué bueno que hay en nosotros un anhelo de seguir avanzando. A lo mejor tú dices: ¿sabes qué? Estoy haciendo bien las cosas. No te conformes a eso, hay que seguir avanzando. Igual si tú dices: yo estoy haciendo bien todo, perfecto, pero hay que seguir avanzando. Hay algo más que Dios quiere para ti,
Y lo único que necesitas es creerle a la palabra de Dios que te dice: avanza, avanza, porque hay cosas más poderosas que tú tienes que conocer, porque hay cosas más grandes que tú tienes que vivir en tu propia vida. Las experiencias pasadas son muy buenas, pero con Dios siempre vamos por más. Así que when night has fallen, when fear is coming, still you're calling.